Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos un capítulo más de nuestro programa de Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, y también usted puede escucharnos online. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor, muchas gracias. Estamos también acá con nuestro hermano Pablo Miranda, que está a cargo de los temas relacionados con el audio, la grabación, la edición. Y también con su gatita, pues, pastor. Así es, pues, no puede estar ausente ella. El animalito, un animalito que nos acompaña, la gata del pastor. Así es, Tabita se llama. Tabita. Sí, porque abundaba en buenas obras. Así como lo dice el Nuevo Testamento. Muy bien, hoy día nos toca continuar con el capítulo 13 de Mateos y vamos a ver dos parábolas que habla el Señor Jesucristo, que básicamente es lo mismo, digamos. Así que vamos a leerlas de manera unida. Así es. Mateo 13, versículos 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, hemos estado en todo este capítulo 13 hablando acerca de las parábolas, o mejor dicho, relatando las parábolas que Jesús dijo constantemente a sus discípulos y a la gente en particular. Vimos también el propósito de las parábolas y cómo estas parábolas tenían una enseñanza eterna dentro de una historia muy sencilla y muy familiar también para los oyentes. Sin embargo, tenía y tiene, ¿no es cierto?, una profundidad espiritual inmensa que está reservada solamente para los hijos de Dios. El entendimiento de estas parábolas es a los hijos de Dios. De hecho, a los elegidos. A los elegidos, ¿no es cierto?, que dice la Escritura. Ahora, esta primera parábola de la que estamos viendo ahora en el versículo 24, ¿no es cierto?, nos habla de una semejanza entre lo que significa el reino de los cielos para aquellos que hemos sido llamados como ovejas de Dios, lo que significa, por supuesto, el hecho de encontrar este tesoro y lo que significa el hecho de tenerlo y de dejar todo por causa de este tesoro. Entonces, la importancia de que nosotros, cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, nuestra vida, nuestro sistema de vida es completamente cambiado. Nosotros comenzamos a tener un sistema de prioridades basados en la Escritura y en las que son las prioridades para nuestro Señor y ya no las nuestras. Entonces comenzamos a confiar, como lo leímos también en Mateo, que dice que buscamos ese reino de Dios y su justicia y confiamos plenamente en que todo lo que necesitemos para nuestro tránsito terrenal, el Señor lo va a proveer. Fíjate que leyendo la primera parábola, esta del tesoro escondido, hay gente que de repente piensa y dice: oye, mira qué sinvergüenza esta persona, digamos, que encontró el tesoro, porque en el fondo creen que es algo que no corresponde, pero eso era lo que correspondía en aquella época. Es decir, si uno encontraba un tesoro en un terreno, no existía bienes nacionales. Exactamente, lo que se hacía era tal cual lo que hizo este o caballero, males nacionales, según sea el caso. Se iba al dueño, ¿te fijas? No tenía ninguna obligación, por así decir, de decirle: oye, hay un tesoro en tu terreno, sino que se iba al dueño, se compraba el terreno, ¿cierto? Y luego sacaba ese tesoro, digamos. Es lo que correspondía, era lo correcto. O sea, hay que partir por el hecho de que esta persona no está haciendo algo que sea ilegal. Claro, uno tiene que situarse en la época. Bueno, sí. Y vemos también que el terreno no era barato, porque dice claramente que vende todo lo que tiene. Por lo tanto, de alguna manera está señalándonos que es algo que tenía un costo. Que tenía un costo y que en el caso de la perla de gran precio tampoco tiene un costo barato, porque dice también fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tanto el campo, tanto el terreno como la perla, digamos, son perlas que tenían un gran valor, y que estas dos personas, digamos, es decir, tanto el mercader como también el que estaba pasando junto al terreno, digamos,
tenían la certeza, digamos, de que habían encontrado algo valiosísimo. Algo valiosísimo. Algo más valioso que todo lo que pudieran tener. Exactamente. Y sabes que, Carlito, eso tiene mucho que ver con lo que leímos algunas semanas atrás en Mateo 13, 10 al 11, cuando algunos discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Y él respondiéndole les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Es decir, así como este mercader de perlas reconoció el verdadero valor de esa perla, y muchos otros mercaderes pasaron antes y no reconocieron el valor, solamente a los hijos de Dios les es dado, digamos, entender las parábolas. Esto es bien importante porque, tal como dices tú, probablemente ese terreno estaba a la venta. Estoy haciendo una abstracción del texto, ¿no es cierto? Y por supuesto que los comerciantes de perla, y para seguir un poco la línea de lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo, era que seguramente para los otros comerciantes o para las otras personas que buscaban terreno, aun cuando existiera ese tesoro allí, claro, ese tesoro con toda certeza no significaba nada para ellos. Claro, llegaban y decían: bueno, ¿y cuánto vale el terreno? Tanto. No. Exacto. ¿Ah? Entonces, en el caso de la perla, exactamente lo mismo. Lo miraban y decían: no vale tanto la perla. ¿Por qué? Porque esto es justamente la enseñanza cúlmine de todas las parábolas, que es el hecho de que nosotros como hijos de Dios recibimos la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo provee para poder apreciar lo que es de Dios, al punto de perderlo todo por ganarlo, ¿no es cierto?, por tenerlo. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, él dice que todo lo que era de valor para él, puede él llegar a considerarlo un estiércol si eso lo compara con el conocimiento de Jesús nuestro Señor. Entonces, el valor intrínseco del terreno probablemente para el resto de la gente no era tal, no valía la pena, aun cuando quizás se hubiesen enterado que existía un tesoro, pero porque lo que está viendo acá Jesús, o lo que nos está enseñando, es que exactamente el tesoro espiritual al que finalmente se refiere esto en términos de la enseñanza, no es de mucho valor para la gente, o de poco valor para la gente, o de ningún valor para la gente. Entonces, por eso es que nosotros hoy día vemos que la enseñanza apóstata, herética, apunta justamente a tesoros materiales. Y las iglesias o estos lugares pueden estar llenos, porque la verdad es que la gente no está buscando un tesoro espiritual, está buscando tesoros materiales, ayuda material, literales, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros mismos como cristianos nos hemos dado cuenta que para nosotros mismos muchas veces lo que hablamos y lo que estamos aprendiendo también el día domingo, las bendiciones espirituales no alcanzan a tener el impacto que debiera tener en la vida de un ser humano cristiano salvado por la gracia de Dios, entender lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz y estar dispuesto a perderlo todo o a darlo todo por causa de ese tesoro, de esa perla de grandísimo precio. Y que uno, no sé si te pasó a ti, Carlitos, cuando tú iniciaste tu camino en el Señor, pero en el caso mío, cuando recién recibí al Señor, cuando recién fui cristiano, me bauticé, yo estaba loco predicando el evangelio a mis amigos más cercanos y a mi familia. O sea, yo tenía una desesperación, tal como este mercader, digamos, de mostrarle a todo el mundo: oye, mira esta perla, mira este tesoro. O sea, y uno se sorprende que la gente, el 99,9%, digamos, te mira y te dice: me alegro por ti. Exactamente, esa era la respuesta más civilizada. Pero es increíble, pero tal cual como dice el Señor, es decir, a los elegidos, a los hijos de Dios, a ellos les he dado entender estas parábolas. Eso es tan importante, porque justamente estoy estudiando el segundo capítulo de Efesios, y algo que uno lo ha leído muchas veces, ¿no es cierto?, el tema de la muerte espiritual. Es decir, ustedes estaban muertos espiritualmente, y es tan importante no olvidarnos de esto, que por causa de la gracia de Dios nosotros podemos entender el valor que esto tiene. Entonces, la salvación, vuelvo a insistir,
para la gran mayoría de las personas, incluso cuando uno está haciendo estudios evangelísticos y pregunta, bueno, ¿quién es Jesús? Y la mayoría de las personas tiene una respuesta automática y dice el Salvador del mundo. A mí me ha tocado eso. O sea, en la gran mayoría de los casos hay un conocimiento cultural, pero no significa nada. Por herencia. Claro, no significa nada. Y eso es increíble porque están ciegos, y no solamente ciegos, sino que están muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Fíjate que aun cuando nosotros, cuando hablamos del evangelismo, estamos hablando de que tenemos que predicar el evangelio correcto, porque es la única forma en que nos aseguramos que la voz de nuestro pastor, de Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a llegar a las ovejas que están en medio de la multitud. Porque incluso si nosotros, porque a veces decimos nosotros, bueno, levantar a Cristo nomás y es suficiente. No es suficiente, porque podemos levantar a Cristo, pudiera estar Jesús realmente entre nosotros, incluso glorificado, y si Él no les da vida, no pasaría de ser un evento extraordinario, pero que ya pasó. Entonces, la instancia de las parábolas nos dan a nosotros la plataforma para entender, aún agradecer con mayor profundidad el hecho de que Dios nos ha dado vida espiritual y por lo tanto, como tenemos vida espiritual, apreciamos realmente el valor de esta perla, y para nosotros sí es la perla de gran precio. Así como también dice en el libro de Hebreos, la piedra, refiriéndose a Jesús, que los constructores, fíjate, los constructores rechazaron. Es decir, gente que conocía de construcción, pero rechazaron, la miraron en menos. Entonces, pero para nosotros, dice, es la piedra angular, es la piedra más importante, es el cimiento. Entonces, realmente es gratificante y nos llena de amor a nuestro Señor el hecho de que Él nos haya dado vida, y a través de esa vida nosotros podamos entender que estas parábolas significan y nos están enseñando acerca del reino de los cielos. Sí. Otro detallito que aparece en ambas parábolas es que ninguna de las personas, digamos, ni el que compró el terreno ni el que compró la perla, se queja al respecto. Y eso es importante para un cristiano. O sea, hay un costo para el reino de los cielos. Sí. El Señor dice que nosotros debemos colocarnos su yugo, porque su yugo, ¿cierto?, es fácil, no nos ahorca, y su carga es liviana, dice. Pero es un yugo y es una carga. Sí. Hay un costo, ¿te fijas tú? Sí. Pero ninguna de estas personas se queja al respecto, y el cristiano no debiera. El cristiano debiera entender el verdadero valor de la entrada al reino de los cielos, digamos, y no andarse quejando porque, mira, como ahora soy cristiano, pucha, ya no voy a poder ir a la despedida de soltero de mis amigotes de la pega, ¿ah? O mis ex compañeros de colegio, de curso, de universidad. O el grupo de WhatsApp que se va a juntar a una tomatera, ¿no es cierto?, a ver el partido. Claro, yo no voy a poder decir, bueno, ya, yo me voy a emborrachar igual que el resto, digamos. Exacto. Es justamente lo que tú dices, Andrés, es uno de los signos más claros de lo que hoy día la falta o la desvalorización que hay muchas veces de las bendiciones espirituales. Uno mismo a veces siente que entrega muy poco cuando le toca visitar a un hermano que a lo mejor está enfermo o que ha perdido su trabajo, y como una manera de consolarlo, ¿no es cierto?, lo visita y está con él o con ella y le dice, pero somos hijos de Dios, el Señor murió por ti, te dio salvación, eres hijo de Dios, y parece que eso no calma la ansiedad y la desazón de estar en un momento determinado en una condición, entre comillas, desfavorable. Entonces, pasa por la falta de aprecio, por no decir desprecio, la falta de aprecio que se tiene de las bendiciones espirituales, justamente por este desconocimiento realmente de lo que somos en Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso es que la predicación del Evangelio no es un elemento solamente para alcanzar al perdido, sino que es y debe ser una enseñanza constante al pueblo de Dios, porque ahí está la clave de todo lo demás.
Porque por gracia somos salvos. Cuando olvidamos que por gracia somos salvos, entonces nosotros podemos empezar a hacer demandas tal cual el mundo las hace y encontrar una de las cosas que a mí más me reventa siempre, o me reventaba, o me revienta en términos de la situación, es cuando la gente dice, ay, pero es que yo estoy enojada con Dios. O sea, personas que se llaman cristianas y que se enojan con Dios, y que Dios acá, que Dios esto, o al revés, no sé, uy, me reconcilié con Dios. Es como que ese chuleteo, ya lo esa perdoné, falta de temor de Dios, sí, ¿me entiendes? Sí. Es abismante, es alarmante, es trágica, ¿no es cierto? Y hace que efectivamente nosotros estemos muchas veces muy lejos de querer tener la actitud de estos personajes acá que están dispuestos a entregar todo. No nos dice si era poco o mucho, no importa. Pero venderlo todo. Venderlo todo, o sea, perderlo todo, invertirlo todo, como sea que queramos verlo. Pero la palabra clave ahí es todo. Cuando encontré esto, todo. ¿A cambio de? A cambio de eso. De eso que yo sé y reconozco que tiene un valor muchísimo incalculable en un sentido, digamos, espiritual. Y por lo mismo no voy a andar quejándome porque del negocio que hice. Aunque no me gustaba mucho a mí la expresión, pero habían hermanos que a veces decían, oye, hice el mejor negocio de mi vida, ¿no es cierto? Vendí todo lo que tenía y gané la vida eterna. Entonces, a lo mejor, pero la idea está bien encaminada por el hecho de que efectivamente la cara de vinagre de algunos cristianos, ¿no es cierto? La cara de 3 metros. De 3 metros, ¿no es cierto? El charqui, como se dice en el norte, denota que es como que perdieron. Entonces, pucha, pero ya no puedo hacer esto, ya no puedo. Están tan centrados en lo que no pueden hacer que hasta uno piensa que si tanto anhelan eso es porque realmente no se han convertido. Porque la conversión es un acto sobrenatural de la gloria de Dios que nos abre unos ojos que estaban cerrados y nos da vida cuando estábamos muertos. Por lo tanto, comenzamos a desear, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, como recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Ahora, muchas veces eso, Carlito, tiene que ver con algo que mencionaste tú, el desconocimiento del temor de Dios. Lo que nosotros, todo cristiano, debe tener, digamos. El temor de Dios, lo que debe buscar en sí mismo. Hay gente que le tiene más temor a su jefe que a Dios. Lo que debe buscar también en aquellas personas que están con él, lo que debe tratar de inculcar en sus propios hijos, en su familia. Ahora, para entender un poquitito más este temor de Dios, vamos a seguir continuando. Así es. Leyendo los versículos 47 al 50, que se titula La red. Dice: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, las sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, esto es el clímax de este capítulo, realmente, porque ya hemos estado viendo varias parábolas, más o menos 7 parábolas, donde Jesucristo nos está explicando a qué se parece el reino de los cielos, ¿cierto? Y termina, ¿cierto?, en el versículo 50, donde dice: en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesús le está hablando de el infierno, una vez más, porque son muchas veces que Jesús les habla en el infierno. Y de hecho en Mateo 23:33 confronta a los escribas y fariseos para que tengan claridad. Y les dice: generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Que la gente no tenga duda de que el infierno existe y que van a ir ahí y que va a haber un juicio, fuera. Y que va a haber un juicio. Hay algunas personas que de repente pueden decir: oye, no, yo lo único que quiero es morir para irme al infierno, porque ahí lo voy a pasar bomba. Ahí están todos mis amigos, mis compadres, ahí vamos a estar pasándolo, pero chancho, digamos. Pero lo que nos dice la Escritura es justamente lo contrario, digamos. Que no va a ser así. No. Con el solo hecho del último versículo, lloro y crujir de dientes, no tiene nada que ver con gozo y pasarla bien, fiesta y todo lo demás. Por eso, esto es importante de entender el amor de Dios, quiénes son depositarios del amor de Dios y qué significa estar en condenación. Realmente es una situación. Por eso es que hay poco temor de Dios, en el pueblo de Dios incluso. Y cuando el pueblo de Dios se empapa
de canciones tan estúpidas como yo tengo un Dios alegre, alegre, alegre. Es como que no es que Dios sea enojón, pero Dios, su ira santa es algo espantoso. Es espantoso caer en las manos de un Dios Señor. vivo. Entonces, todo ese tipo de cosas como para ganar a la gente, así como en la cumbia alegre, el reggaetón alegre, entonces Dios alegre y vamos esto, y no hay un llamado al arrepentimiento, no hay nada de eso. Entonces, qué equivocada está la iglesia hoy día evangelizando, porque está más interesada en los números y en lo que puede sacar de esa gente que en realidad en ganarlo. Hay esfuerzos sinceros, por supuesto, y no queremos con esto decir que toda iglesia, no, pero en términos generales, desgraciadamente, esos esfuerzos que existen hoy día son sofocados muchas veces por todo este envión de mentiras que se suceden en pos de tener esta supuesta conversión de no que querer, no es tal. de no querer herir a la gente. Exacto. Que se sientan. Pero mira, hay mucha gente quizá no cristiana que cuando escucha estas palabras de tanto hablar del infierno, digamos, diga, pero ¿acaso Dios no es amor? Y lo que nos dice la Escritura es que efectivamente es amor. Dios es amor, y porque nos ama, Jesús nos previene y nos dice una y otra vez: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque esto es lo que viene un juicio, y aquellos que no estén con Dios, no estén con Jesucristo, digamos, serán echados al fuego eterno. Entonces, ahí está la expresión de su amor. Si yo quiero amar a alguien, le advertiré. Tengo que advertirle. No le voy a decir a la gente: oye, no, viejo, ¿sabes qué? Quédate ahí paradito nomás. Sí, se está quemando la... No, ¿para qué le voy a decir que se está quemando la casa al lado? No, quédate ahí nomás, está todo bien, viejo. No, si yo amo a la persona, le prevengo, digamos. Oye, mira, hay una roca gigante que viene cayendo. Córrete, apártate de ahí, sal de ahí. Pero muchas veces la gente, con el fin de no caer mal, de no ser pesado, de no querer herir los sentimientos, digamos, no dice eso y se queda callado. Y eso no es amor. Eso es totalmente lo contrario al amor. Y cuando nosotros analizamos a Jesucristo con su evangelización, y si nuestro ejemplo es Jesús, Dios mío, nos falta el mencionar el infierno una y otra vez. Si hay algo que le falta al evangelismo, es hablar del infierno, que existe, que va a haber un juicio, y que así como nosotros sabemos la evidencia, con la visita a nuestro hermano Bob la semana pasada, nosotros tenemos toda la evidencia en el mundo de la existencia de este diluvio universal. Oye, si hubo juicio de agua, perfectamente puede haber juicio de fuego. Y va a haber juicio de fuego. Y va a haber juicio de fuego. Cuando usted averigüe a través del internet, que es tan fácil hoy en día, y vea la cantidad de historias que están en todas las culturas sobre el diluvio universal, y no solamente estamos hablando de las culturas occidentales, donde uno podría decir hay una influencia del judaísmo, del cristianismo. No, en todas las culturas de todo el planeta están las historias del diluvio universal. ¿Cuál es la explicación más sensata? Que ocurrió un diluvio universal, y después del diluvio universal toda la población humana se dispersó, manteniendo esta historia de lo que había ocurrido. Eso es lo más lógico. Por lo tanto, el diluvio existió. Las muestras, digamos, de sedimentación, la cantidad de roca sedimentaria que existe en la Tierra es gigantesca. ¿Cuál es la explicación? Un diluvio gigantesco. Por lo tanto, si hubo ese juicio, va a haber otro juicio, y nadie va a poder hacer nada al respecto, digamos. Y ese es el verdadero amor, digamos. Exactamente. No pueden, las dos cosas están íntimamente relacionadas, no se pueden separar, ¿no es cierto? Y efectivamente, así es, y lo vamos a ver en el siguiente bloque. Vamos a nuestra pausa musical y continuamos con el estudio de hoy. Muy bien, ya estamos de regreso. Vamos a continuar leyendo lo que estábamos mencionando y comentando con el pastor acá, la parábola que se llama La Red, ¿cierto? Y bueno, no es el canal. ¿Ah? Que no es el canal. No es el canal, no es el canal La Red, sí. No es una red para pescar. Ahora, lo interesante, pastor, es que en el Nuevo Testamento se hace mención a diferentes tipos de pesca. Una es la típica tradicional pesca con anzuelo, y esa es la que utilizan para sacar a un pez que tenía una moneda dentro. No sé si se acuerdan, ¿cierto? Pero por otro lado hay otro tipo de
de pescar, digamos, que también aparece en el Nuevo Testamento, que es una red con forma circular y que los pescadores la tiran pero con mucha destreza, de tal manera, y la tiran rotando, girando, ¿cierto? Con algunos pesos por fuera, de tal manera que caiga en forma circular lo más grande posible, va cayendo y va atrapando los peces. Y después tiran un cordel y cierran eso, se transforma como en un globo, por así decirlo, de red. Y eso después lo recogen. Lo recogen, etc. Pero este tipo de pesca, que es la que aparece en el versículo 47, la palabra ahí utilizada en griego, se refiere a un tipo de pesca muy particular que hoy en día lo más semejante es la red de arrastre. Entonces lo interesante, hay una crítica ecológica bien fuerte a la red de arrastre, ¿cierto? Porque justamente es lo que dice... Echa de todo. Lo que dice acá, dice, recoge de toda clase de peces. Y eso es lo que hace la red de arrastre. Eso es lo que están reclamando, entre paréntesis, los pescadores en la 8ª región y en la 5ª. Exactamente. Porque las grandes corporaciones extranjeras, ¿no es cierto?, indiscriminadamente toman con este tipo de pesca prácticamente todo y eliminan los recursos. Pero acá justamente... A eso se refiere. O sea, es así de práctico y realista nuestro Señor Jesucristo. O sea, habla de cosas que nosotros podemos entender perfectamente. Esa pesca incidental que le llaman. Que estoy pescando, en el caso acá, al frente de Coquimbo, de La Serena, se pesca camarones y langostinos de profundidad, pero sale de todo. Sí, sale de todo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que después de que sacan todo en estos peces, en estos barcos gigantes que seleccionan. Están en el mar, se selecciona, se abre esta red de arrastre, ¿cierto? Se saca todo lo que trae a bordo y ahí viene una tremenda pega por parte de los pescadores de estar devolviendo al mar aquellas cosas que no les sirven, ¿cierto? En muchos casos muertos ya. Porque estamos hablando de profundidad, es decir, 200, 300, 400 metros y el golpe de profundidad es bien fuerte. Y lo que sirve lo apartan, ¿cierto? Lo apartan. Y aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo es exactamente lo mismo. Así será el fin del siglo, dice. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y, en el caso de los malos, los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Es impresionante realmente cómo el Señor una vez más nos sorprende usando... No nos sorprende, sino que nos maravillamos, en realidad esa es la palabra correcta, de cómo usando elementos y escenas tan familiares para sus oyentes, Él es capaz de enseñar estas cosas que son realmente gigantescas. Está hablando aquí de la siega del fin del mundo, del fin de los tiempos, en el cual ciertamente Dios va a hacer una selección, y esa selección es eterna, es decir, la condición en la que quedarán aquellos que son echados al horno de fuego. Ese lloro y crujir de dientes usted tiene que multiplicarlo por la eternidad, no por mucho tiempo, ni por muchos años, ni por muchos siglos, sino que toda una eternidad. Son palabras, por eso es que la advertencia acerca del infierno es tan recurrente en el mensaje de Jesucristo. Y la importancia de reconocer esto también por nosotros los cristianos nos tiene que instar a hacer obra de evangelista desde el punto de vista de lo que significa realmente el rol que Dios nos ha dado a través de la iglesia para llevar el mensaje de salvación a las naciones, a nuestro lugar de trabajo, en fin, partiendo desde los lugares más familiares, ¿no es cierto?, hasta donde Dios quiera llevarnos, pero la actitud nuestra siempre era un poco lo que conversábamos antes de la pausa musical, el hecho de esta falta de ¿cómo poder decirlo?, de pesar o sopesar la importancia de esto. De valorar. De valorar, porque estamos hablando de la eternidad de las personas. Nosotros estamos tan pegados a la temporalidad, ya sea esta positiva o negativa, según nuestros ojos, y que hemos perdido de vista el carácter de la obra a la que hemos sido principalmente y para lo que hemos sido llamados, que es justamente para proclamar, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, si bien es cierto, la selección no la hacemos nosotros, bajo ningún punto de vista, pero la predicación nuestra debe ser
en términos, y espero que usted me entienda, indiscriminada. Nosotros no podemos hacer acepción de persona. Eso le corresponde al Señor, y si el Señor lo hace y la selección que Él haga al final de los tiempos, créame que es la correcta, es la perfecta, es todo perfecto. La selección de Dios es perfecta. Nosotros no estamos en posición de hacerlo porque sin duda la nuestra sería sumamente imperfecta, pero sí nuestra misión es indiscriminadamente entregar ese mensaje de salvación basado en el concepto del arrepentimiento como piedra angular, podríamos decir nosotros, del evangelismo. Porque si las personas no entienden el valor o la condición en que se encuentran y el valor de lo que significa, como hemos visto en las parábolas anteriores, nunca van a estar dispuestos, por así decir, a dejar todo por ganar esto, ¿no es cierto? Dice la palabra también: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? ¿Me entiendes? Aun cuando gane todo el mundo, eso es solamente de carácter temporal. Y la temporalidad es algo que es tan lábil que ni siquiera nosotros podemos establecer cuánto tiempo más vamos a estar. Hay una temporalidad, eso está claro. Jesucristo habla de que el sol alumbra, digamos, para justos e injustos, ¿cierto? Va a caer lluvia para justos e injustos. Hay un tiempo en el cual va a haber trigo y va a haber cizaña. Va a haber un tiempo donde va a haber harina o una masa con levadura y una masa sin levadura coexistiendo. Pero lo que deja muy claro es que va a haber un momento donde los ángeles de Dios van a hacer la cosecha. Y ese es el momento donde uno ya va a ser demasiado tarde. Exacto, ya no va a haber tiempo de proclamar el evangelio. Y el Señor habla una y otra vez. Yo, cuando recibí al Señor, una de las primeras cosas que me llamó la atención al leer la Escritura era este lloro y crujir de dientes. ¿Por qué tantas veces? Fíjate que aparece también el tema del infierno en general, digamos, pero el sufrimiento eterno en el infierno. Aparece Mateo 5:22, 5:29, 30, 7:27, 8:12, 11:20, 12:36, 18:8 al 9, 21:43, Mateo capítulo 23, 24, 12:16, etc. Solamente Mateo. Aparte está Lucas, Marcos y Juan, digamos. Pero por lo tanto nosotros debemos estar advirtiendo a la gente sobre este lugar. El infierno es un lugar donde va a haber una oscuridad máxima, una ausencia total de Dios, donde la gente van a sentir todo lo que sea soledad, todo lo que sea temor, todo lo que sea también sufrimiento, dice. Uno de los pocos pasajes donde nosotros sabemos algo de lo que se siente, digamos, es cuando habla sobre el rico, ¿cierto? Y Lázaro. Y el rico que está en el infierno, digamos, le pide que con su dedo, con la punta de su dedo, moje con su lengua con agua, porque dice que estaba en tormento. Entonces debemos hacer un llamado a las personas que tengan claridad sobre el lugar. Es aterrador. Todo lo aterrador que usted pueda pensar, multiplíquelo por infinito. Bueno, está claro que los que van a salvación recibirán un cuerpo glorificado, y que les será eterno, y los que van a perdición recibirán un cuerpo de alguna manera físico, con las características físicas que se van a mantener por toda la eternidad. Por lo tanto, todas las sensaciones desagradables y dolorosas van a percibirse exactamente como lo puede ser hoy, ¿no es cierto? A veces el Señor nos muestra imágenes de cosas que son semejantes. Por ejemplo, cuando habla de este gusano, dice, el gusano que nunca muere. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, son los gusanos quienes terminan comiéndose el cuerpo. Pero como esto es una muerte eterna, el gusano también es eterno. Como esta es una muerte y sufrimiento eterna, el fuego, dice, también es eterno, porque nosotros sabemos que el fuego se consume y se acaba. Exacto. ¿Cierto? Pero aquí no, es eterno. Entonces, el Señor nos da tantas veces, y fíjate que nos enseña con peras, con manzanas, con los deditos. O sea, realmente tiene mucha misericordia. Por eso es que importante decirlo también, todos los que se encuentren en esa condición estarán ahí porque se lo merecen. Nadie estará ahí injustamente. Han sido advertidos. Hemos sido todos advertidos. Eso es importante, porque yo sé que la gente, incluso creyentes, se niegan a aceptar esto
porque están embebidos en una falsa visión de un Dios amoroso, no entendiendo realmente el amor de Dios y pensando que el amor de Dios es como el amor nuestro. Entonces es así de espantoso, y es por eso que Jesucristo habló 3 o 4 veces más del infierno que del amor en toda su predicación, porque su propósito era salvarnos de eso. Era salvarnos, que tuviéramos claro. Sal de ahí, eso es lo que nos está diciendo, digamos. Ahora, lo otro interesante, lo que aparece en Mateo 11, 23 y 24, es que van a haber diferentes grados de castigo, Carlitos, en el infierno. Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces queda muy claro, digamos, de que no solamente es un lugar de sufrimiento, es un lugar terrible, es un lugar que también el Señor nos dice que no fue hecho para la eternidad del ser humano, sino que fue hecho para Satanás y sus ángeles, es decir, sus demonios, sino que además van a haber diferentes grados. Y van a haber aquellas personas que fueron más expuestas. Mientras más luz rechazaron, más tinieblas le corresponden. Ese es el cambio o esta situación que tiene que ver con la retribución que habla el Señor, ¿no es cierto? Claro. El día de la retribución se le llama. Capernaum era una ciudad donde Jesucristo hizo muchos milagros, muchos milagros, todo tipo de milagros absolutamente sobrenaturales. Toda esa ciudad de la ribera del mar de Galilea, del lago de Galilea, recibieron, pero Nazaret, Capernaum, Tiberiades, todo ese sector realmente fue el sector donde Jesús se calcula que pasó mayor cantidad de tiempo, incluso más que en Jerusalén y en sus alrededores. Entonces, toda esa zona de la Galilea fue ampliamente visitada por el Señor Jesucristo. Y sin embargo, la dureza del corazón lo que nos lleva una vez más al hecho de que no es la cantidad de cosas que el ser humano vea, sino que la conversión, lo que en definitiva le produce la salvación, le da la salvación. Si hubo gente que vio a Jesús y vio en acción a Jesús en todo su poder de milagros y prodigios, fue esta gente. Y esta gente que lo acompañó, muchas de ellas, porque la Biblia dice que desde la Galilea también vinieron con Jesús cuando entró y hizo su entrada, entre comillas, triunfal. Vemos que esta misma gente probablemente pidió a Barrabás al momento en que Pilato presenta a ambos. Gritó: crucifícale. Crucifícale. Entonces tú dices, realmente merecen. Es así como usted, por ejemplo, amigo o amiga auditor, está escuchando estas palabras que son palabras de Dios, no son palabras nuestras, no son opiniones nuestras. Y usted decide voluntariamente rechazar la salvación que el Señor Jesucristo le está brindando, entonces usted es culpable y merece ir al infierno. Merece ir al infierno. Vamos a ir a nuestra última pausa musical y al regreso ya vamos al último tramo del programa. Bien, estamos de regreso después de la pausa musical y principalmente para despedirnos y agradecerles su sintonía, invitarlos y animarlos a buscar a Dios, a ponerse de rodillas, a clamar a Dios en arrepentimiento, no pidiendo algo, sino que esperando algo, en el sentido de que Él le conceda ese arrepentimiento para salvación y que el Espíritu Santo venga a su vida. Usted lo va a notar, usted va a saberlo, porque va a nacer en usted el Espíritu Santo, que le va a dar una visión y una cosmovisión totalmente distinta a la que hoy tiene. Así es, animarlos también a que puedan ingresar a nuestra página web en www.iglesiacristianalaserena.cl y buscar el icono que dice radio, donde podrá encontrar varios estudios y entre ellos este del Evangelio de Mateo. Los animamos enormemente para que lean este versículo 13, que está lleno de parábolas, lleno de mensajes para que nos arrepintamos, digamos, una y otra vez de parte del Señor Jesucristo y encontremos ahí el verdadero amor. Exactamente. El verdadero amor. Que el Señor le bendiga y que usted esté por medio de estas ondas radiales dispuesto, de verdad, dispuesto a dar todo por ese tesoro y dar todo por esa perla de gran precio. Que el Señor le bendiga. Bendiciones.